tengan en cuenta que habíamos dicho al inicio de los lípidos que la característica principal de los lípidos en realidad era su solubilidad en agua o en otros compuestos orgánicos. Entonces, no solo tienen ácidos carboxílicos, solo para que lo tomen en cuenta. La mayor parte, si tuviéramos que definirlo, yo creo que sería que tienen cadenas largas de carbohidratos, pero bueno, en compuestos tan pequeños, por ejemplo, como el glicerol, pues tampoco aplica, ¿no? Porque solo son tres carbonos. Entonces, como ya les mencionaba desde el principio, son compuestos que son muy heterogéneos y por tanto, entonces, sus funciones. Ok, bueno, entonces aquí ya habíamos más o menos explicado, ¿no? Que los lípidos más sencillos son obtenidos a partir de ácidos grasos y entonces son los triacilgliceroles o los glicéridos, las grasas o las grasas naturales, ¿no? Y entonces, en este caso ya habíamos comentado también que se forman los enlaces éster unidos en el OH del glicerol y de ahí viene la cadena de carbonos hacia abajo. Entonces, algunas de las reacciones que tienen este tipo de compuestos, por ejemplo, es la hidrólisis ácida, donde del triacilglicérido esto va a reaccionar y se va a formar la glicerina o el glicerol. Yo creo que esta la conocen bien. Esta tiene una forma oleosa. Normalmente se las venden, por ejemplo, en las farmacias y sirve en buena parte como recubrimiento, por ejemplo, y bueno, tenemos entonces la reacción va a arrojar un glicerol y tres ácidos grasos, que son justamente estos los que están formando. Esto es importante porque después en las membranas vamos a ver esta composición. En el caso también de esta misma, por ejemplo, la hidrólisis básica o saponificación, y esta es importante porque a partir de aquí se forman los jabones, tienen el triacilglicérido y entonces mediante la reacción de saponificación tienen hidróxido de sodio y calor, y lo que va a suceder va a ser que se va a liberar glicerina y se va a formar el jabón. El jabón no va a ser más que las cadenas de carbohidratos unidas justamente al hidróxido de sodio. ¿Ok? Entonces, la glicerina va a ser exactamente lo mismo que veíamos acá, ¿no? La reacción con la molécula del glicerol y en este caso los jabones, ¿no? Que se forman, como les repito, a partir de las cadenas de carbohidratos y el hidróxido de sodio, donde únicamente obtienen el NaO, que se une al siguiente oxígeno en carbono y se libera entonces los hidrógenos son los que reemplazan aquí el resto de los enlaces para formar la glicerina. Ok, en el caso de las ceras son ésteres de ácidos grasos con alcoholes monohidroxílicos de cadena larga. Entonces volvemos al punto, estos no tienen, si se dan cuenta de todas formas aquí tienen el éster. El éster podría parecer un poco a los ácidos carboxílicos, solo que obviamente estos están entre las cadenas y no tienen el hidrógeno que completa el octeto de este oxígeno, sino tienen cadenas de los dos lados. En este caso, por ejemplo, es el palmiato de miricilo y es un componente principal de la cera de abeja. Muchas de las ceras o de este tipo de carbohidratos, perdónenme, de lípidos son o se utilizan a partir del metabolismo de las plantas, también por eso es importante. Y de hecho muchos de estos lípidos se utilizan, se utilizan en la industria de la química o, por ejemplo, en la farmacia. De hecho, eso lo van a tener ahorita que investigar, ¿ok? Además de estos, también tenemos fosfoacilglicéridos o fosfoglicéridos, en donde a la estructura, en lugar de las cadenas de carbohidratos, van a ser reemplazadas por primero el fosfato y después el radical. También hay algunos que tienen nitrógeno en lugar de fósforo. Y lo que vamos a tener entonces son estas cadenas compuestas que no solo van a tener la cadena larga de carbonos, los grupos funcionales, sino van a ser un acúmulo de pequeñas piezas que ya vimos en ocasiones anteriores, como por ejemplo las esfingomelinas, que son ácidos grasos,
pero por ejemplo en este caso están compuestos por la colina, el ácido fosfórico y la esfingosina. Estas se unen y entonces forman las esfingomielinas. Estas son las que ya les había, bueno, de lo que habíamos platicado también con la película, ¿no? En donde, bueno, creo que está un poquito también más abajo, en donde se explican cuáles son y para qué sirven. También están los cerebrocidos y los gangliosidos. Este tipo de lípidos son lípidos unidos a glucósidos o carbohidratos, ¿ok? Normalmente estos se encuentran en estructuras de animales y, como les decía, también en algunos casos de plantas. Los terpenos en particular son estructuras que se encuentran en plantas. Estas les ayudan en muchas de las ocasiones a las plantas para... se dice que son como las hormonas en plantas, pero en realidad las hormonas no tienen, digo, las plantas no tienen hormonas. Se dice que son algo así porque entonces son las que regulan igual, por ejemplo, crecimiento, maduración, etcétera, como en los humanos o como los animales, y entonces se hace una alusión a que son hormonas de plantas, pero en realidad tal cosa no existe, ¿no? Entonces, van a tener que investigar en este caso algunos tipos de terpenos y cuáles son su función dentro de las plantas. Los esteroides y el colesterol van a ser estructuras similares que van a, como les comento, la función ahora sí de ser precursores o de ser de hormonas, o de ser reguladores, por ejemplo, de ácidos grasos dentro del cuerpo como el colesterol o los triglicéridos. Entonces, anótenle ahí que la investigación es acerca de qué son obviamente y la función de los terpenos, de los esteroides y del colesterol. Esto lo vamos a platicar en la siguiente clase. Les voy a preguntar y les voy a subir el link para que puedan subir su trabajo, pero hasta la siguiente clase. Entonces no se los voy a dejar de asignatura hoy para que lo entreguen en la siguiente clase, pero ténganlo porque en la siguiente clase se los voy a subir ya nada más para que puedan poner su archivo. Entonces, bueno, creo que una de las principales funciones de los lípidos es el de las membranas, o al menos el que van a estudiar más durante su carrera en biología y en general en las ciencias naturales. De lo que más se estudia es los lípidos de membrana. Y por eso fue que tomaron mucha importancia y después empezaron a dar cuenta que además los lípidos servían para muchas otras cosas. Pero bueno, una de las principales funciones que se asocia es a la membrana. Entonces, los lípidos polares de la membrana van a ser fosfolípidos o glucolípidos. Estos fosfolípidos van a poder ser glicerol, fosfolípidos o esfingolípidos. Como les había puesto en las diapositivas anteriores, tenemos unidos al glicerol, por ejemplo, ácidos grasos, el fosfato y el alcohol, o en el caso de la esfingosina, el ácido graso, el fosfato y la colina. Y, por ejemplo, en el caso de los esfingolípidos, vas a tener otra vez la esfingosina, el ácido graso, y van a tener monosacáridos o olisacáridos. De esos ya hablamos, no sé si se acuerdan. Entonces, bueno, las características comunes de todas las membranas biológicas van a ser las siguientes. Acuérdense que no solo la membrana no va a ser únicamente la que recubre a la célula completa. ¿Qué otros organoides dentro de la célula tienen membranas, por ejemplo? La mitocondria. La mitocondria. El núcleo. El núcleo. Y en realidad hay otros pequeños que también se recubren de lípidos, y por ejemplo el retículo endoplásmico también tiene lípidos que transportan anclados a proteínas. Entonces, bueno, esos también van a comportarse de esta forma y hay que estudiarlos. Entonces, bueno, son estructuras laminares de pocas moléculas de grosor que forman espacios cerrados entre compartimientos de distinta composición y su grosor varía de 60 a 10 Armstrongs.
Los componentes principales entonces van a ser lípidos y proteínas con una relación de peso que varía de 1 a 4 o hasta 4 a 1. Entonces, perdón, la mayoría entonces va a ser lípidos y anclados a los lípidos van a tener proteínas normalmente. Los lípidos son relativamente pequeños con las partes hidrofóbicas orientadas hacia el exterior, lo que los hace una barrera de moléculas hidrofóbicas, que era lo que decíamos aquí, ¿no? Tienen las cabezas hidrofóbicas hacia los extremos y entonces el cuerpo de los lípidos hacia el centro, porque recuerden que en la parte de afuera y en la parte de adentro el medio es acuoso, entonces es la forma en la que se acomoda de alguna forma la membrana bilipídica. Las funciones que desempeñan las proteínas son variadas, pudiendo ser bombas, receptores, compuertas, traductores de energía o enzimas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante para que tengan una idea. Y esta variedad de funciones se debe a la disposición de las proteínas entre las capas lipídicas. Unas van a estar hacia adentro, otras van a estar hacia afuera, otras van a estar atravesadas, por ejemplo, dentro de la membrana, como podemos verlo aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos que esto es adentro, bueno, esto yo creo que es afuera, pero bueno, adentro o afuera, las proteínas van a estar ancladas hacia una parte y van a tener exposición hacia una parte, van a poder ser canales, como en este caso, si se dan cuenta aquí se ve un canalito, o estas, por ejemplo, que van a ser también de transportes unidos a carbohidratos, ¿no? O incluso nada más medio sobrepuesta sobre las cabezas hidrofóbicas, pero esto, por ejemplo, hace que se forme el inicio del canal. Entonces, bueno, entre las capas lipídicas, las cuales obviamente generan un ambiente adecuado para la actividad proteica. Lípidos y proteínas se asocian por enlaces no covalentes de carácter cooperativo. Acuérdense cuáles son los enlaces covalentes y los no covalentes, ejerciendo especial acción en el agua a través del efecto hidrofóbico. Las membranas son asimétricas, es decir, la cara externa y la interna son diferentes. No necesariamente vamos a tener lo mismo fuera que adentro. Y es claro de este lado, por ejemplo, ¿no? Digo, en esta imagen, por ejemplo, lo que está aquí no está aquí necesariamente. Y como les comentaba, las proteínas pueden estar ancladas hacia un lado o hacia el otro. Las membranas son fluidas, es decir, están en constante movimiento. Y digo, eso también es un poco lógico, teniendo en cuenta que primero el medio en el que están es agua y segundo, ¿qué cosa en la vida es estática, no? Muy pocas cosas, tendrían que ser una roca. Entonces, y eso no es vida. Entonces, todas estas estructuras, a pesar de que tienen una estructura como tal, de todas formas son fluidas, están en constante movimiento, entran, salen cosas, el agua pasa, ¿no? El agua al final es algo que va a estar en constante también movimiento. Entonces, bueno, los lípidos pueden desplazarse en dos sentidos, lateralmente, rápido, o transversalmente, que es muy lento. Entonces, esto va a estar en constante movimiento, no va a ser algo que esté ahí y no se mueva. Las proteínas no pueden hacer el movimiento transversal y el lateral lo realizan siempre acompañadas de los lípidos con que interactúan directamente. Estos enlaces que se forman entre las proteínas y los lípidos, a pesar de que no son covalentes, de todas formas son de alguna forma un poco fuertes. Entonces, normalmente cuando están ancladas las proteínas a la bicapa lipídica, está anclada en particular algunos lípidos y con estos van a ser con los que se vayan a mover cuando estos generen movimiento. Entonces, bueno, las proteínas de membrana van a ser integrales, periféricas y ancladas. Estas proteínas de membrana, de todas formas, acuérdense que no hemos visto proteínas y las proteínas las vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, pero bueno, nada más es una embarradita para que entiendan un poquito de la estructura de la bicapa lipídica. Y bueno, en el caso de las integrales, estas atraviesan la membrana y contienen una región hidrofóbica que interacciona con la bicapa lipídica. Las periféricas están asociadas con proteínas integrales en una de las caras de la membrana y se unen por enlaces iónicos y por puentes de hidrógeno y son fácilmente extraíbles. Ancladas están unidas al lípido ancla por enlaces covalentes establecidas mediante un radical amino formando enlaces éster o amida con un grupo carboxilo de un ácido graso.
Entonces, hay diferentes tipos de proteínas, como volvemos a la imagen, se puede ver aquí, y dependiendo también, como decía el texto, de cómo estén tanto orientadas como fijadas, va a poder ser su actividad. Entonces, bueno, las funciones que desempeñan las proteínas son muy variadas. Pueden ser bombas, receptores, compuertas, transductores de energía o de enzimas. Y entonces, por ejemplo, el transporte entonces a través de la membrana va a facilitarse de la siguiente forma. Por ejemplo, algunas moléculas que son hidrofóbicas obviamente van a poder atravesar porque tienen la capacidad de interaccionar con los extremos de la bicapa lipídica. Las polares sin carga pequeñas no van a tener ningún problema, pero las polares que no tengan carga, que sean grandes, van a necesitar forzosamente de algo que las transporte por medio de la bicapa. Acuérdense que todo es interacciones, ¿ok? Entonces, si no tienen carga bueno, lo que quiera pasar por la bicapa, vas a tener una parte hidrofóbica que está interaccionando con el agua y luego otra del otro lado, que sería igual, ¿no? Entonces imaginen cómo va a pasar una cosa que es enorme si no tiene forma de llegar y decirle a la cabeza o de interaccionar, ¿no? Porque no va a tener ninguna carga. Entonces, bueno, esas no van a pasar y van a necesitar necesariamente, escúchenme, bueno, va a necesitar alguien que le ayude. En este caso, pues va a ser una proteína o algún tipo de canal. Y en el caso de los iones ya tienen una carga, entonces depende de qué carga tengan, va a ser que van a poder importarse al interior de la célula, igual por medio de canales que son proteínas. Entonces, bueno, las proteínas que intervienen en el transporte, por ejemplo, pasivo y activo, lo hacen de tres posibles formas: uniport, symport y antiport. Las que pasan de manera de uniport transportan un solo tipo de soluto, ¿no? Que atraviesa el canal, perdón, la membrana lipídica por medio de la proteína en un solo sentido. En el symport lo hacen conjugados, o sea, dos al mismo tiempo, de forma simultánea, y pueden ser de diferentes tipos. Y en el antiport se transporta de forma simultánea en el sentido contrario a dos solutos. Esto normalmente sucede con los iones, y es muy importante porque la reacción que hace que uno entre es la misma reacción que el otro que hace que salga. Así como en este caso, por ejemplo, las reacciones que entran normalmente hacen que se genere energía, por ejemplo, aquí adentro. Entonces, es importante la forma en la que se importan o se exportan hacia la célula los solutos. En el caso del transporte pasivo, es difusión simple, se realiza a favor del gradiente de concentración, es decir, los solutos van de donde hay mayor cantidad a donde hay menor cantidad. No sé si esto, por ejemplo, asumo que lo vieron o en la secundaria o en la prepa, porque digo, los tipos de transporte se ven desde yo creo secundaria, no estoy muy segura, pero segura en la prepa, porque lo vi con los chicos de biología. Entonces, no sé si se acuerdan, incluso hay prácticas de laboratorio en donde ponen una membrana semipermeable y entonces ponen, por ejemplo, una concentración de algún tipo de soluto en agua, ¿no? Y luego ponen menos concentración en el otro, y ven cómo la membrana semipermeable hace que se equilibren las dos concentraciones. No sé si lo vieron, pero bueno, al final a eso se refiere la difusión simple. Se llama difusión simple porque justamente no necesita más que las diferentes concentraciones y la membrana semipermeable. Entonces, en realidad, lo que siempre va a hacer el sistema siempre va a hacer es alcanzar un equilibrio, pero no necesita energía, ningún transporte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pasan las moléculas neutras a través de la capa lipídica. Y en el caso de la facilitada, se realiza a favor del gradiente de concentración. Esto también es muy importante en la célula. ¿Por qué? Porque la célula no necesariamente quiere que todo esté equilibrado. Habrá algunas situaciones en las que necesite algún soluto, algún nutriente, algún ion específico del exterior y quiere importarlo. O
tenga algún producto de desecho de dentro y quiera sacarlo, ¿no? Y sea ese específico, no se va a esperar a que todo sea un equilibrio, ¿no? Porque si bien es cierto, el equilibrio hace que se mantenga la vida, hay algunas situaciones en las que el equilibrio se alcanza justamente cuando no hay equilibrio en algunos de los solutos. Entonces, es importante este tipo de difusión facilitada y las características que tienen las proteínas para hacer que pasen, ¿no? Entonces, bueno, por ser a través de proteínas es específica, saturable e inhibible. En el caso, por ejemplo, de el transporte activo, se realiza en contra del gradiente de concentración. Es decir, los solutos van de donde hay menor cantidad a donde hay mayor cantidad de ellos. Se requiere energía para ir en contra del gradiente, como siempre, se requiere mucha energía para ir en contra de lo que sea, y no se alcanza el equilibrio. Lo realizan proteínas y por lo tanto es saturable, específico e inhibible. Pocos transportadores están caracterizados, pero se sabe que todos son proteínas integrales que van de lado a lado de la membrana, que son como estos, ¿no? En donde el canal se forma, la proteína es capaz de tener una entrada y una salida que atraviesa la membrana y es específico y se necesita porque de otra forma no podría importar cosas a contragradiente. Entonces, bueno, las características de la membrana son estas, ¿no? Que es una barrera de permeabilidad, tiene una matriz membranal, es flexible y se deforma, tiene procesos de transporte activos y pasivos, la actividad enzimática, reconocimiento celular, la adhesión celular, sitios receptores y el aislamiento eléctrico. En este caso, algunas de las membranas tienen o no tienen esta característica, por ejemplo, que es una barrera permeable, bueno, todas las membranas lo tienen y el componente principal o el único en algunos casos son los lípidos. En el caso de la matriz membranal, igual lo tienen todas las membranas y son los lípidos. Igual la flexibilidad o deformidad, que era parte de esto que les decía, que están en constante movimiento, son todas las membranas y es para el componente de los lípidos. El proceso del transporte, como también lo platicamos, en la mayoría de las membranas lo hacen las proteínas y los glicoproteínas, normalmente lo que sucede es que la parte del azúcar son receptores, al igual que algunos otros lípidos que también están anclados. En el caso de la actividad enzimática, la mayoría de las membranas tienen y es por proteínas. Acuérdense, bueno, obviamente no hemos llegado ahí, pero no sé si eso ya lo habían visto, supongo que también lo habían visto en la prepa, pero bueno, las enzimas, todas las enzimas son proteínas. Y la actividad de las enzimas dentro de los organismos es acelerar las reacciones. Entonces, una enzima se define como una proteína que acelera una reacción. ¿Ok? El reconocimiento celular está en las membranas de superficie, justamente, y bueno, esta parte también es un poco obvia, ¿no? O sea, tienen la membrana, tienen la primera, digamos, respuesta de la membrana sería reconocer lo que tiene alrededor, y entonces para esto tiene estos bracitos, como les digo, que son glucoproteínas o glicosfingolípidos, ¿no? Entonces son como bracitos que tienen, en este caso, por ejemplo, serían estos que están aquí, ¿no? Esto es el exterior, estos son los carbohidratos, estos son los lípidos, y entonces lo que hace es la primera barrera, digamos, de la membrana son estas cosas que reconocen lo que está aquí. Imagínense que acá hay una proteína y entonces estas carbohidratos y lípidos lo que van a estar haciendo es reconociendo justamente, y pues digamos que son como los bracitos, ¿no? Y entonces van viendo y dicen, no, esto es esto, esto es aquello, y lo llevan al canal que se necesite, o simplemente no lo dejan pasar, o ellos son los que lo escogen y lo incorporan. ¿En qué estábamos? Ah, sí, bueno, la adhesión celular. La adhesión celular es importante en el caso de algunas enfermedades, por ejemplo, es lo primero que se empieza a desregular en las enfermedades como el cáncer, por ejemplo, en donde las membranas de superficie, las glucoproteínas o los glucolípidos, empiezan a fallar, cambian, están mutados o simplemente no sirven.
Entonces ya no son capaces de funcionar adecuadamente y se empieza a desregular la célula. Los sitios receptores, la mayoría de las membranas tiene en la superficie sitios receptores, y estos sitios receptores van a ser proteínas y glucoproteínas. A pesar de que pareciera que son parecidas las funciones, la especificidad de ellas es la que hace la diferencia, pero bueno, eso también lo vamos a ver en proteínas. Y bueno, es un aislamiento eléctrico, ¿no? En el caso de las vainas de mielina, por los lípidos, como lo habíamos, les comento, visto en la película. Por ejemplo, aquí lo podemos ver un poco más, en donde la mielina, ven que les preguntaba la clase pasada que qué tenía la mielina. Y bueno, en este caso podemos ver que tienen colesterol, fosfatidilcolina, fosfolalamina, triglicéridos, fosfatidilcerina, fosfatidilinositol y esfingomilina en diferentes concentraciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las plantas, los cloroplastos tienen fosfatidilcolina y fosfatidilinositol. Las membranas de los eritrocitos también solo no tienen fosfatoenolamina, igual que la mielina, la membrana plasmática, ni el retículo endoplasmático, ni la mitocondria. Estos son las partes de la célula que tienen componentes lipídicos. Les digo, no solamente son las barreras como membranosas, como en el caso de la membrana de la célula o el núcleo, sino también las mitocondrias, el retículo, la membrana de los eritrocitos tiene composición diferente a la de las células, a otras células. La mielina, que son la que recubre las células del cerebro, y los cloroplastos, que en este caso son las de las plantas. Además de los cloroplastos, en las plantas existen otros sistemas membranosos, y también existen otras lípidos que funcionan o que tienen otras funciones, ¿no? Además de recubrir orgánulos. En este caso, por ejemplo, las lipoproteínas de transporte, esta se refiere a las lipoproteínas que están en el organismo y que tienen que ver con tanto el transporte como el metabolismo de lípidos. Acuérdense que en el organismo las proteínas lipídicas importantes son el colesterol, los triglicéridos y algunos tipos de grasas que en algunos casos incluso se llaman o las conocen como grasas malas o grasas buenas, ¿no? En este caso las grasas, por ejemplo, estos son algunos parámetros de valor que se encuentran en los organismos, ¿no? Y por ejemplo, lo que sucede en el organismo es que, bueno, ingerimos estos lípidos. Los kilomicrones son las proteínas más pequeñas de las lipoproteínas, y hay algunas lipoproteínas, algunas enzimas que regulan estos lípidos que pasan a través del intestino, se absorben y llegan a torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, estos interactúan con las diferentes células de la sangre, pero también lo que hacen es, ¿cómo les explico? Hagan de cuenta que este es el vaso del capilar, ¿no? Entonces aquí lo que va atravesando principalmente son células de la sangre. A la vez de que están pasando las células de la sangre, también lo que sucede es que pasan ácidos grasos libres, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos van a llegar al final al tejido muscular adiposo, o al muscular adiposo, o en el caso del mamario también, porque al final el mamario también es adiposo, bueno, parte de. Entonces, tienen los capilares y algunos tipos de lípidos que son los de alta densidad, ¿no?
son los que van a pasar rápido. ¿Por qué? Porque son moléculas más grandes y más pesadas. Entonces, esos van a ir como, digamos, limpiando, ¿no? ¿Por qué? Porque son grandes y van rápido, se van arrastrando con el torrente sanguíneo. Sin embargo, los de bajo peso molecular lo que van a hacer es, justamente como no pesan tanto, se van a ir acumulando, ¿no? En los capilares. De tal forma que estos, si tenemos muchos de estos, ¿no? En la sangre, en la dieta, lo que va a suceder es que estos son los que van a ir taponeando los capilares. Y en algún momento va a estar suficientemente taponeado el capilar como para que ya no pueda pasar la sangre. Y es ahí cuando se hacen los infartos. ¿Ok? Entonces, a eso se refieren luego con los, con las grasas malas y las grasas buenas. Obviamente, entre más grasas malas, ¿no? O de baja densidad, se van a ir acumulando más. Y entre más grasas buenas, por así decirlo, o grandes, van a hacer que se vaya limpiando. Esas grasas buenas lo que va a hacer es que vayan limpiando los capilares y no deje que se queden depositados estos lípidos de baja densidad, ¿no? Al final en el organismo necesitamos todos los lípidos, tanto de bajo peso molecular como de alto peso molecular, los pequeños, los grandes, ¿no? O sea, al final en nuestro organismo funciona adecuadamente porque tiene todos. Los lípidos, el colesterol, todos al finalmente tienen una función dentro del organismo. La mayoría además son precursores, por ejemplo, para hormonas. Entonces, al final todo va a funcionar en un equilibrio hasta que se pierde ese equilibrio porque en la ingesta se toma más o menos de algunos lípidos. Al final el metabolismo es en el hígado, como también lo veíamos, por ejemplo, en el caso ¿cómo se llama? De la película que les preguntaba que por qué decían que se le iba a dañar el lípido. Bueno, la razón es porque todos estos lípidos se metabolizan en el hígado. Entonces, una alta cantidad de estos lo que va a hacer también es dañar al hígado. Y entonces hay enfermedades como el hígado graso, en donde el hígado tiene una gran cantidad de estos lípidos y se van acumulando de tal forma que ya después empieza a dejar de funcionar, justamente porque se van perdiendo las funciones de partes del hígado porque se van acumulando. Entonces, bueno, esto era más bien brevario cultural de los lípidos, en particular de los de humanos. Sin embargo, bueno, poco hablamos también o bueno, en este caso nada, y difícilmente en las clases de bioquímica acerca, por ejemplo, de los lípidos de plantas, ¿no? Porque más bien la mayoría de los lípidos de plantas les digo que se utilizan en la industria química o en la farmacéutica. Entonces, en algunos otros cursos podrían hablarse de estas, pero bueno, para que tengan una idea, aunque sea medio embarrada, vamos también a investigar la función de los ácidos grasos en las plantas y cómo funciona el colesterol y los triglicéridos en el organismo. No quiero que me hagan una investigación de 50 páginas, pero que lean y que lo que pongan más bien sea lo que entendieron, ¿ok? Como les digo, esto es para participación, entonces más bien lo que voy a hacer la siguiente clase es que de las que pusimos, bueno, de las que puse aquí en la anterior, bueno, tarea y en estas, les voy a preguntar y eso lo voy a tomar como participación. Y además de eso, una vez que hayamos terminado con las participaciones, entonces voy a subirles la asignatura para que puedan subir su archivo de la tarea. Entonces tengan a la mano el archivo que hayan hecho y denle una buena leída para que puedan participar. Vuelvo, no quiero que me hagan una investigación de 50 cuartillas, únicamente lo que quiero es que lean por interés, que lo que entiendan lo escriban y eso sea además lo que me compartan o participen en clase. ¿Ok?
Y bueno, también como les comentaba, después de que terminemos esto, entonces lo que voy a hacer es más o menos decirles después de las participaciones cómo van y de ahí partimos a el siguiente tema que sería proteínas. ¿Alguien que tenga dudas hasta acá? No, profesora, pero tengo una pequeña aclaración. ¿Qué pasó? Miren, lo que pasa es que ya me confundí, porque ya había yo leído que los lípidos son insolubles en el agua y que Sí. dependiendo de que si son insaturados o saturados, van a ser solubles en algunas sustancias orgánicas. ¿Estoy mal o estoy bien? Es que la verdad sí me confundí mucho. Estás bien, estás bien. De hecho, acuérdense que la única característica de todos los lípidos, que es la que además está aquí al principio de la presentación, ¿todavía están viendo la presentación? Sí. Es justamente que es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común justamente esas dos características, que son insolubles en agua y que, como dices, que no lo menciono aquí, dependiendo justamente de su estructura, son solubles en diferentes disolventes orgánicos. Tal vez la confusión viene, si bien entiendo, a partir, por ejemplo, de que tienen una parte hidrofóbica y otra hidrofílica, ¿cierto? Y que interaccionan al final con la parte acuosa de la célula. ¿A eso te refieres? ¿Por eso estás confundida? Sí, eso es a lo que me quería referir. Acuérdate que la estructura de los lípidos es muy variable. Y en este caso, este no es un solo lípido. Bueno, sí es un lípido, pues, pero está conformado por otros compuestos. Mira, por ejemplo, en este caso, ¿ok? Entonces, tienen una cabeza, en general todos los lípidos van a tener una cabeza que es polar y una cola que no es polar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, las cadenas carbonadas no van a ser, no van a ser polares, pero algunos componentes de aquí, de la parte, por ejemplo, del glicerol, los OHs, los enlaces éster, ¿no? Van a tener la capacidad de interactuar con las moléculas del agua. Por eso es además que en el caso de los lípidos sencillos, por ejemplo, van a formar estas micelas, donde las cabecitas estas que se ven aquí son la parte polar, ¿no? Y las colitas van a ser la parte no polar. A lo que se refiere con que no se va a disolver en agua es que a pesar de que tenga esta cabeza polar, lo que va a hacer el lípido es esconder o de alguna forma sus colas que no son polares hacia el centro y va a exponer sus cabezas que son polares hacia la parte que puede interaccionar, que en este caso es el agua. Entonces, lo que va a suceder es que al final, a pesar de que estas cabezas están interaccionando, estas colas nunca van a poder interaccionar con el agua y por eso se crean las burbujitas estas de aceite si tú las pones en el agua, porque eso no se está mezclando. Sin embargo, tienen la capacidad las cabezas de interaccionar es así con el agua. Entonces, por ejemplo, lo que verías, si pones un chorrito de aceite en el agua, vas a ver bolitas. Y estas bolitas lo que van a ser estas cabezas, ¿no? Que están escondiendo las colas. Entonces van a ser bolitas. Eventualmente eso se va a separar y entonces lo que vas a ver es una monocapa en donde las cabezas están interaccionando con el agua y las colitas están hacia afuera y nunca van a interaccionar. Cuando, cuando estos lípidos se mezclan, se conjugan, etcétera, vas a tener estos lípidos un poco más complejos y al final estos lípidos que van a tener otras moléculas también ancladas, pero al final la estructura va a ser la misma, vas a tener una parte polar y vas a tener una parte no polar. En el caso de las membranas, lo que vas a tener son dos partes polares, porque obviamente este es un lípido, este es un lípido. Digamos que esto está haciendo algo como la bolita del aceite. Entonces, estas colitas van hacia adentro, estas colitas van hacia adentro y aquí no va a haber agua, ¿no? Bueno,
Y aquí hacia afuera y hacia adentro de la célula el medio va a ser acuoso, entonces las cabezas polares van a estar interaccionando con el medio acuoso aquí y estas cabezas polares van a estar interactuando con el medio acuoso aquí y las colitas se van a esconder porque estas no se van a mezclar. No sé si más o menos te quedó claro o qué pregunta tendrías a partir de esto. No, ya me quedó claro y ya lo entendí mejor. ¿Alguien que tenga otra duda? ¿Sí más o menos entendieron? Hey, ¿viven? ¿Sí viven o no viven? O ya no saben si viven. Sí, profe, todavía vivimos. Yo pensé que ya se habían dormido. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda hasta aquí, la voy a dejar acá. Van a tener los 40